Historias de contactos, hay muchas. Esta noche queremos comenzar a relatarles una experiencia que conmocionó a millones de seres en todo el planeta. En nuestro estudio está uno de sus protagonistas. Ahí estaba Charlie, nuestra primera intrusión. Tú no conocías el espacio en blanco, supongo, ¿no? No, primera vez. Nos vas a tener que perdonar porque en muchas ocasiones vamos a hacer referencia a tu hermano Sixto Paz. Claro. Además, tu historia comenzó con Sixto Paz en ese desierto, cuando Juanjo Benítez recogió toda vuestra odisea de contactos, de viajes en Sendra, de incluso visitas a Ganímedes. A mí me gustaría que me contaras un poco cómo fue esa historia para situar a nuestros oyentes. Ok. En 1973, en finales de 73, supimos que el ingeniero Enrique Castillo Rincón en Colombia había conseguido realizar un experimento muy interesante. Había utilizado un grupo de sensitivos para entrar en contacto con lo que él suponía ser posible un contacto extraterrestre. Y a través de un sensitivo consiguió contactar con una entidad, pidió una prueba, fue a campo, a una región que se le había indicado como punto de encuentro, y realmente una nave apareció. En función, lógicamente, de esta experiencia, nosotros, Sixto, yo y más algunas personas, sentimos que, bueno, si estas personas habían conseguido, a través de un contacto telepático, contactar con extraterrestres, bueno, ¿por qué nosotros no podíamos? Ahí decidimos reunir a nuestros compañeros, todos amigos chiquillos en aquella época, y decidimos hacer un experimento, colocarnos en relajación, hicimos una meditación, buscamos lanzar una onda mental al espacio, y ver si alguna cosa ocurría. En el momento en que Sixto intentó hacer este tipo de contacto, sintió una cosa muy extraña y decidió parar. Y bueno, pues en ese día yo viajé para el interior de la cordillera con un grupo de amigos, y cuando regresé supe que Sixto estaba haciendo una serie de contactos con una entidad que decía extraterrestre. Bueno, pues yo dije, caramba, no puede ser tan fácil así de entrar en contacto. Y pensé de inmediato, hablando con mi padre, que de repente habíamos entrado en un esquema de Ouija, ¿no? O sea, hacer preguntas al espíritu, en este caso hacer preguntas al extraterrestre, y ver qué salía. Yo me quedé muy preocupado de pensar que esto fuera llevado a serio, y lógicamente pensé que mi hermano se había autosugestionado, alguna cosa en este estilo. Muy molesto, queriendo acabar con esta farsa que consideraba realmente algo ridículo, y llegué a una reunión en la cual estaba Sixto con más unas personas haciendo contacto con el supuesto extraterrestre. Entonces le dije, yo quiero preguntar a este extraterrestre. Sixto me dijo, sí, sin problema. Y le dije, bueno, ¿usted es de carne y hueso? Respondió, sí, positivo. ¿Usted tiene un disco volador, se mueve en el espacio, tiene una tecnología más avanzada? Me dijo, sí. Bueno, si usted entonces de carne y hueso tiene un disco volador, por favor, nos gustaría tener una prueba contundente de que esto es real para no rayarnos el disco prácticamente, porque si no sería complicado. Me dijo, sin ningún problema, y marcó una fecha, día 7 de febrero de 1974, en los Arenales de Chilca, a 60 kilómetros, y dio las coordenadas exactas de dónde debería ser. Le dije, bueno, aquí tenemos una prueba, y si realmente ocurre algo, bueno, haga un contacto. Si no, acabamos con esta farsa de una vez por todas, dejamos todo esto aquí encerrado, y tranquilidad en casa nuevamente. Cogimos las mochilas, éramos un grupo de 10 chiquillos al todo, como te digo, yo era el mayor de todos ellos. Fuimos hasta esta región, llegamos al lugar determinado, nos quedamos mirando ahí arriba, todo en un lugar desértico, o sea, en pleno inicio de cordillera, o sea, al lado de la región de Chilca. Llegamos ahí, dejamos nuestras mochilas y nos quedamos viendo. Bueno, ahí llegó la hora, pedimos que Sixto hiciera un nuevo contacto para confirmar la hora. El extraterrestre dijo perfectamente 21 horas 15 minutos. Bueno, ahí nos separamos. Cada uno estaba mirando el cielo, si alguna cosa ocurría, todos lo veríamos, si aquello era realmente concreto. De repente, vimos al fondo, viniendo del mar, una luz. Uno de los muchachos gritó, estoy viendo una luz viniendo del mar. Bueno, puede ser una estrella, puede ser un satélite, puede ser un avión, puede ser cualquier cosa. El objeto comenzó a aproximarse. Ahí todos los muchachos comenzaron también a juntarse. Y de repente, sin más ni más, teníamos un objeto lenticular enorme, de más o menos unos 25 o 30 metros de diámetro, yo creo. Que podíais ver claramente. Estaba parado a 80 metros de nosotros, enfrente de nosotros, o sea, no había margen de cualquier duda. Era un objeto perfectamente lenticular, con una base, inclusive con un segmento en la parte central, daba para ver inclusive 6 escotillas o 6 ventanas, de un color medio azulado. Y se quedó parado, se quedó suspendido en el aire a unos 20 metros del suelo, a 80 metros más o menos, o 100 metros del grupo. Nosotros estábamos congelados en el instante, no había qué hacer. Queríamos salir corriendo, quedarnos al mismo tiempo, era una mezcla de emoción, miedo, pánico, y de repente el objeto estaba ahí parado. Y nos quedamos ahí, ¿qué hacemos? Y de repente miramos dentro de las escotillas que más o menos daba para ver, y vimos sombras. Dijo, caray, ahora nos llevan. Entonces los muchachos estaban histéricos, no querían irse, otros querían quedarse, no, vamos a ver qué va a pasar.
Y yo comencé a alejarme un poco del grupo para ver dónde estaba el tren de aterrizaje, dónde abría la puerta, la escotilla, no sé, la entrada. Y me quedé más o menos viendo, salía un calor, emanaba un calor de ese objeto. No era un calor muy fuerte, emanaba un calor. Y sentí un zumbido en el aire, una especie de como enjambre de abejas. De repente vi que mi hermano estaba nuevamente entrando en contacto y escuché que decía, no, ellos no van a bajar. Dicen que nosotros no estamos preparados todavía y que habrá un otro momento en que esto podrá ocurrir. En ese mismo instante observé el objeto, hizo un movimiento y yo pensé que venía encima de mí, o sea que iba a aterrizar. Me tiré en la arena y comencé a salir corriendo arrastrado, me dirigí al grupo y el objeto comenzó a moverse, hizo un movimiento que comenzó a elevarse encima de nosotros, pasó por arriba y se dirigió velozmente al mar. Estábamos congelados, no sabíamos qué hacer. Cogimos nuestras mochilas. ¿Durante cuánto tiempo estuvisteis viéndolo, más o menos? Unos 20 minutos más o menos. Fue bastante tiempo. Me pareció una eternidad aquello, realmente. Sí. Ahí cogimos nuestras mochilas y decidimos regresar volando para Lima. Teníamos que contarle a mi padre. Ahí regresamos para Lima, arrancamos mi padre de la cama prácticamente. Y mi padre, bueno, no nos creyó. O sea, saliendo de madrugada de la cama, no nos creyó. Pensó que realmente habíamos confundido un avión, cualquier cosa, una estrella fugaz, cualquier cosa así, un meteoro, con un disco volador. Nos quedamos bastante frustrados. Discúlpame, ¿y eso que tu padre fue el fundador de...? Sí, no, fue el fundador y continúa siendo un gran investigador. Sí. Bueno, éramos un grupo de chiquillos. En realidad, mi padre, lógico, pensó que nos habíamos confundido con cualquier tipo de fenómeno atmosférico, una cosa así. Y eso fue medio frustrante, ¿no? Ahí, conversando con Sixto, ya muy cansados, nos fuimos a dormir. Y al día siguiente, esto fue un jueves, el día 7 de febrero era un jueves. Al día siguiente, en el viernes, decidimos, no, pues tenemos que dar algo tiene que ocurrir. Si ellos hicieron una prueba para nosotros, tienen que dar una prueba para mi padre. No podemos quedarnos de esa manera. Y lógico, o sea, bueno, vamos a entrar en contacto. Sixto se concentró, entró en contacto y los extraterrestres marcaron una nueva fecha. Carambas, o sea, ahora el problema era convencer a mi padre y más otras personas para que fueran con nosotros. Y bueno, conversando con mi padre, al día siguiente, yo le dije, mira papá, bueno, tú nos conoces, sabes que no somos así tan locos. Más, bueno, este ser acaba de marcar una nueva fecha. Nosotros vamos. Nos vamos al medio del desierto, claro. Pues imagínate tú, bueno, que realmente nos confundimos. Vimos cualquier cosa que no era realmente un disco volador. Más, ¿y si fue realmente un disco volador? A mi padre se quedó medio en la duda y con más otras personas fueron junto con nosotros a Chilca. Y realmente aparecieron otros objetos, no tan cerca como habíamos visto el primero, haciendo montones de movimientos, etcétera, lo suficiente como para que todos aquellos que estaban presentes, casi 40 personas, se convencieran de que realmente había un contacto, realmente estaba ocurriendo alguna cosa. ¿Tu padre se convenció? Lógico, él y todo el mundo. Ya. A lo largo de las semanas que se sucedieron a eso, otras personas también entraron en contacto. Yo fui el tercero. Sí. Primero fue mi hermano, segundo fue mi hermana, tercero fui yo y después los otros muchachos también. Y bueno, pues ahí comenzamos a establecer un contacto telepático y íbamos a Chilca, donde de repente aparecía siempre una nave, más ya no eran tan cerca, las naves eran un poco más lejos. Sí. Un día estábamos yendo aproximadamente unos 6, estábamos caminando en medio de los arenales y Sixto desaparece. ¿Dónde estaba Sixto? Había desaparecido frente a nosotros y no nos habíamos dado cuenta. De repente vimos al fondo una luz, fuimos allá buscando y era Sixto. Estaba en contacto con otro ser que había salido de un campo de luz. Era extraño todo eso. Después este ser regresó, entró y era la primera vez que veíamos uno de estos seres. Nunca habíamos visto antes. Era perfectamente humano, muy parecido con nosotros. Después entró, Sixto salió de ese trance y nos dijo, lo que ustedes han visto ha sido Oxalc, solamente que lo que hemos visto no es el concreto, es una proyección, es algo, una especie de imagen tridimensional. Y fue la primera vez que conseguimos ver, por lo menos en aquel instante, cómo ellos eran en principio físicamente. Ya, dices que eran como nosotros. Muy parecidos. Rubios, altos. Exactamente. Lo que habíamos visto es lo que Sixto llama de un Ganímedes, o sea, de un ser de Orión que vive en Ganímedes. Oxalc vendría justamente de Orión. Y fue la primera vez, el primer momento en que vimos uno de estos seres. Y esta primera visión no era un ser concreto, según él, era una proyección. Es una cosa realmente difícil y extraña de poder afirmar cómo que esto funciona, cómo que eso ocurrió. Mas lo vimos, estaba allí y realmente era algo extraordinario. Chao.